Hola, buenas a todos y bienvenidos al canal del Río Barcelonista. Y hoy quería empezar con una pregunta que se está dando el caso en estos últimos días. Y es que, ¿qué pasa cuando surgen problemas en la plantilla? Cosas como la autoridad del entrenador, la actitud de los líderes del equipo, el respaldo del club si las cosas no van tan bien y cómo eso puede impactar luego también en el equipo. Y quería poner tres casos que han pasado pues un tiempo bastante corto últimamente, como son el caso de Xavi Alonso en el Madrid, el cual está prácticamente defenestrado y se espera que mañana sea su último partido como entrenador, a menos que haya un milagro, cosa que tiene difícil pinta, difícil solución, vaya. A Mohamed Salah en el Liverpool, que en este caso sería más bien hablar de slot. Pero bueno, las críticas que de Salah hacia su entrenador de manera pública en una entrevista, diciendo que lo ha tirado debajo del bus, básicamente, y la vuelta de Rafinha y cómo ha activado de nuevo todo el engranaje del Barça y reforzado a Flick, porque Flick, aunque no está cuestionado dentro del club, sí que es verdad que está empezando a poner en duda, pues lo del tema de la línea adelantada, como ya dije en el último vídeo. Entonces, voy a comparar estos tres casos, empezando por Xavi Alonso. Un Xavi Alonso que llegó en mayo, ni siquiera había terminado la temporada, bueno, al menos para el Madrid, que ha disputado el Mundial de Clubes, este nuevo que han hecho, y llegó en mayo, ya como anticipo de la siguiente temporada, viendo que con Ancelotti, pues el Madrid en ese Mundial de Clubes necesitaba un aire nuevo. Entonces llegó Xavi Alonso, tras un inicio bastante bueno, luego es verdad que pierden de paliza contra el Paris Saint-Germain y la sensación general es que, bueno, el equipo sí que había cambiado cosas, presionaba más alto, era capaz de estar más tiempo en campo contrario con el balón, etcétera, etcétera. Y que el Madrid, en definitiva, todavía a lo mejor no estaba preparado para jugar contra esos equipos, como el PSG, pero sí que había dado un paso adelante. Empieza la temporada con un tono parecido, nuevos fichajes además, Hausen, Carreras, Mastantuono que tuvo muchos minutos, que daban más dinamismo al equipo, el equipo sigue siendo ciertamente plano, con pocos movimientos, pero al menos sí que era constante la presión y era capaz de no hacer salir al contrario. Entonces, pues los goles iban llegando y las victorias ante equipos medios menores también iban llegando. Hasta ese momento, lo que hablaba la prensa es que el equipo había ciertas filtraciones sobre cosas que no gustaban de Xavi Alonso, pero los jugadores en general parecía que las iban tomando, que las iban aceptando, digamos. Y llegó un punto clave para mí, que es de lo que va este vídeo básicamente, que es el día del clásico contra el Barça, el Madrid mejor que el Barcelona en ese partido, que en el minuto 70 Xavi Alonso quizás, o no quizás, en mi opinión, fallidamente, cambia a Vinicius Junior. ¿Qué pasa entonces? Vinicius arma el lío, arma el taco, dice en el campo mismamente, a vista de todos, que se quiere ir, que no sé qué hace aquí, que total para esto que no tiene que estar en el club. Entonces ahí ya hay un punto de ruptura en el equipo, en la plantilla. Entonces, no contento con esto, saca una carta a los 2 o 3 días diciendo que su actitud no fuera adecuada, que pide perdón a todo el mundo, menos al entrenador. No incluye al entrenador en esa carta, con lo cual se nota que ya hay un conflicto. Hay un conflicto del que ya Xavi Alonso a partir de ese momento ya no se ha recuperado. En los partidos se nota, el equipo deja de presionar tanto, jugadores clave, tipo Bellingham, que volvió al equipo con ese estatus de superestrella, que jugando donde juega no está haciendo pues las presiones que debería hacer o en el momento que las debe hacer, más bien a mi gusto. Parece que corre cuando le apetece o cuando el balón está cerca, es un buen ganador de duelos y parece entonces
que presiona y que lo hace bien. Realmente lo hace bien cuando el balón está cerca. ¿Por qué? Porque sabe, tiene anticipación, sabe cuándo meter el pie y gana muchísimos duelos. Pero no cuando el equipo realmente lo necesita. Y Mbappé deja de correr también, deja de presionar, Vinicius ya directamente pasa de todo. Y aún así, al contrario de lo que podría pensar, porque hasta ese momento Vinicius estaba siendo cambiado y el tipo respondía por lo menos en el sentido de ir a presionar y tal. Dejó de hacerlo y Xavi Alonso no lo volvió a cambiar nunca más. Y esto denota que ha perdido tanto el favor del vestuario como el favor del club. Esta situación, si el club lo hubiera apoyado, Xavi Alonso hubiera seguido trabajando tal cual, viendo que ha perdido los dos, se ve a un Xavi Alonso que no sabe qué hacer. Empieza a estar perdido en las ruedas de prensa, empieza a estar perdido en el campo haciendo cambios muy poco coherentes con el entrenador. Y llegamos ya, el punto de quiebre fue en el Camp Nou, o perdón, contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con esa salida de tono de Vinicius. Y llegamos al partido del Celta, donde todo se desmorona, el equipo pierde 0-2, acaban dos jugadores expulsados y la sensación de que esto es irrecuperable. A mi parecer, a Xabi Alonso le queda un partido en el Real Madrid. Yo creo que no puede levantar esta situación ya, el vestuario perdido, la cúpula no lo respalda en absoluto y la sensación es que se ha terminado su etapa en el club. Resumiendo, por temas tácticos, un entrenador ha perdido la confianza tanto del vestuario como de la directiva. Entonces, esto me lleva al siguiente caso. Me lleva al caso de Salah en el Liverpool. El Liverpool no está rindiendo esta temporada, está teniendo problemas, una racha bastante amplia de partidos que no gana. Gana uno, pierde dos, cosas así, cosas muy extrañas. No sé ahora mismo dónde está el Liverpool, pero creo que está hasta fuera de Champions. La temporada se está yendo al carajo. O sea, la están jodiendo. ¿Qué haces, Lot? Entonces, prueba cosas distintas, lógicamente. Si prueba siempre lo mismo y no le está saliendo, pues lo van a acabar echando también. Pero ha decidido, pues, quitar al jugador emblema de los últimos 10 años en el Liverpool, como es Salah. Y Salah ya ha demostrado en alguna ocasión, cuando Klopp lo ha dejado en el banquillo, que es un jugador problemático, ya le ha dado problemas. Y con Slot no iba a ser menos. Lo dejó 3 partidos en el banquillo y Salah salió después de esos 3 partidos, hace un par de días, una... Bueno, dijo a la prensa básicamente que lo había tirado debajo del bus, que no se merece esto y que él no tiene por qué estar compitiendo por el puesto todos los partidos. Consecuencia, al contrario que en el Madrid, el Liverpool ha apartado a Salah, no ha viajado para jugar contra el subcampeón de Europa, el Inter de Milán, un partido muy importante para el Liverpool, que también se está jugando la clasificación, y han dejado una cosa clara, que la cúpula apoya al entrenador. Veremos si sale bien o no. Lo que está claro es que manda un mensaje al resto de jugadores. El que se revele va a tener un problema con nosotros. Como jugador, lógicamente, no quiere, un jugador no quiere ese tipo de cosas. Al ser la estrella uno pensará, el club está a mi lado. Y en este caso el club piensa, vale, si nosotros estamos al lado del entrenador, el resto de jugadores, viendo lo que pasa con la estrella, no van a atacar ese camino. Perdón, no van a atacar por ese camino, no van a rebelarse. Van a intentar trabajar más y quedará claro que aquí el que manda, al menos en el campo, es el entrenador. Al contrario que en el caso del Madrid, todavía no tenemos un rendimiento de lo que ha pasado post la pelea de Salah, vale. Veremos lo que sucede en estos partidos. Sin duda es un punto de inflexión, un punto de ruptura también, como en el caso de Vinicius en el clásico. Veremos aquí cómo afecta al equipo. Si la cosa va bien, significa que el club ha tomado la decisión acertada. Si no, pues Slot tendrá que irse fuera y tendrá que venir otro entrenador. Y esto me lleva pues al tercer caso del vídeo,
que es el caso de Flick en el Barça, que ha sido aupado por sus jugadores. Tenemos el caso del Madrid, que el entrenador está completamente vendido entre jugadores y directiva. El caso del Liverpool, que Slot está siendo apoyado por la cúpula, por la directiva. No sabemos por el resto de jugadores, no tengo información, pero sí defenestrado por su estrella, su líder en el campo. Muy importante esto. Y me lleva al caso del Barça, en el cual Flick ha sido cuestionado últimamente, sobre todo más, diría yo, por aficionados, redes sociales, más que por la directiva, aunque la directiva ha ido soltando cositas, ha ido soltando cosas, bueno, del tema de la línea adelantada, tal, básicamente para buscar una reacción en Flick, seguramente, aunque seguro que a Flick esto no le hizo gracia, y se ha sentido presionado. La imagen de Flick cuando Rafinha se sentó delante de él, se puso de rodillas delante de Flick para animarlo por la situación de que habían expulsado a uno de sus ayudantes. Si te expulsan a uno de tus ayudantes, bueno, te fastidia, pero no estás, o no das, mejor dicho, la sensación de estar completamente hundido como estaba Flick en ese momento. Rafinha no estuvo en estos últimos meses y el equipo lo notó, sobre todo en el tema de intensidad en el campo. Es un jugador, un líder del vestuario, un líder dentro del campo y, y si no está ese tío en el edificio, se va a notar. Se va a notar mucho porque es un jugador que contagia lo bueno. Me refiero, estos meses hemos visto un Barça irregular en la presión, como que no sabiendo cuándo tendría que saltar, cuándo no. Algo que ha desesperado a Flick, se le notaba en la rueda de prensa, tema de egos, etcétera, que también comentó Flick. Y volvió Rafinha. Volvió Rafinha, no fue el primer partido, pero sí el segundo. El equipo volvió a funcionar como funcionaba el año pasado. Todavía con debilidades, no en el mejor punto, por ejemplo, del año anterior, pero sí un buen equipo ya, un equipo reconocible. Y eso es porque es un jugador que contagia al resto a hacer lo mismo que hace él, a hacerlo todo como equipo, acompasado y hacer que el rival, pues, lo comentado en el vídeo anterior, falle más pases, la línea empieza a funcionar sin Íñigo Martínez y que el equipo vuelva a funcionar, lo cual ha reforzado a Flick y ahora se ve un Flick reforzado. ¿Por qué? Porque uno de sus líderes, al contrario que en el Madrid, que ignoran y menosprecian al entrenador, en el Barça sus líderes están a muerte con el entrenador y eso se nota en el equipo. Si los líderes están con el entrenador, todo es mucho más fácil para él, a menos que haga él las cosas mal. No es el caso de Flick, es un que trabaja duro, ya lo vemos, y que tiene pasión por el club y por el equipo. Y eso se nota. Y eso al final determina que de momento siguen creyendo en él y entonces el equipo, pues como no puede ser de otra manera, iba a ir para arriba. Entonces, en resumen, ¿es importante que la directiva esté a favor del entrenador? Yo diría que es incluso lo más importante a nivel de club para mantener una estabilidad y mantener un orden. Pero yo creo que es incluso más importante que los líderes del campo estén a favor del entrenador. Al final se ve, ¿no? Si el Barça estos últimos años ha estado mal a nivel global de club, eh, falta de dinero, escándalos continuos, tema Negreira, etcétera, etcétera. Al final eso va minando pues la imagen del club, pero se suele separar bastante si en el campo hay buenos líderes y un buen entrenador. Porque todos esos problemas siguen estando. El caso Negreira sigue sin cerrarse y el tema del dinero en el club sigue siendo problemático. Sigue habiendo una deuda grande y no se va a solucionar a corto plazo. Entonces, si en el campo hemos tenido la suerte de contar con un jugador como Rafinha, de encontrar ese jugador capaz de mover a todo el equipo a seguir, a ayudar a seguir, mejor dicho, a un entrenador, el Barça no va a tener ningún problema para seguir rindiendo y crear esa cultura de club ganador, quiero decir.
Y lo mismo que Rafinha ha hecho que bueno, que Flick vuelva a tener esa imagen dentro del vestuario. Vinicius ha hecho lo contrario con su gesto y ha pasado a tener todo el vestuario, Xabi Alonso ha pasado a tener todo el vestuario en contra y prácticamente tener los dos pies fuera del Madrid. Por eso es tan importante este tipo de líderes. Creo que el Barcelona está en buenas manos, el Madrid lo tiene muy complicado, bien, venga quien venga. Por eso creo que esta gestión que está haciendo el Barça, mucho mejor a largo plazo de lo que está haciendo el Madrid. Así que nada, esta es mi reflexión de hoy. Nos vemos en el